Estaba eligiendo el vestido para la cena del domingo en casa de mi hijo, cuando el teléfono vibró sobre la cómoda. Era un mensaje de Clara, la empleada de Laura, mi nuera. Lo abrí sin darle importancia, y lo que leí me heló la sangre. Señora Elena, por favor, no coma nada de lo que le sirvan hoy. Durante un instante creí que era una broma. Me reí nerviosa, mirando mi reflejo en el espejo, pero la risa se quebró antes de salir. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que sentarme en el borde de la cama. Las manos me temblaban. Volví a leer el mensaje 1, 2, 3 veces. Era su número, no había duda. Y la frase estaba escrita con tanta urgencia que parecía un grito. «¿Qué está diciendo esta muchacha?», murmuré. Intenté llamarla, pero el teléfono sonó solo una vez y se cortó. El silencio de la habitación se volvió pesado, casi hostil. En la ventana, el cielo gris del atardecer parecía observarme. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Miré el vestido que había elegido. Un tono azul claro, de tela fina, con encaje en las mangas. Era el mismo que usé en el bautizo de mis nietos. Laura había insistido en que fuera una cena familiar para hacer las paces, después de meses de distancia. Pero ahora, esas palabras resonaban con veneno. Intenté convencerme de que todo era un malentendido. Quizá Clara había escuchado algo fuera de contexto. Quizá quería protegerme de otra cosa. Aún así, la duda se incrustó en mi mente como una astilla. Llevaba años sintiendo que Laura me odiaba, pero nunca imaginé que pudiera desearme un mal verdadero. La relación con mi nuera siempre fue una cuerda tensa. Desde el día en que la conocí, su sonrisa me pareció una máscara. «Qué linda su casa, señora Elena», me dijo la primera vez que vino. Pero su mirada no miraba los muebles ni las flores del jardín. Miraba las escrituras enmarcadas que colgaban junto al retrato de mi difunto esposo. Yo no quise verlo entonces. Pensé que exageraba, pero los años me demostrarían que las personas ambiciosas nunca se sacian, ni siquiera con amor. Javier, mi hijo, cambió desde que se casó con ella. Ya no era el muchacho dulce que me llamaba todas las noches. Se volvió frío, distante, como si cada palabra que decía pasara antes por el filtro de su esposa. «Es solo el trabajo, mamá», me repetía. Pero yo sabía que el trabajo no te enseña a mirar con desprecio a quien te crió. Me levanté, decidida a no ir. Pero entonces recordé a mis nietos, los gemelos, apenas de 5 años. Ellos no tenían culpa de nada. Además, si no aparecía, Laura tendría una excusa perfecta para seguir pintándome como la madre loca o resentida. Respiré hondo, guardé el teléfono y me obligué a mantener la calma. A las 7 en punto salí de casa. La noche caía sobre el barrio y el aire olía a tierra mojada. Caminé despacio hasta la parada del taxi, repasando cada palabra del mensaje. «No coma nada de lo que le sirvan hoy». Esa advertencia me acompañó durante todo el trayecto. El chofer intentó hacer conversación, pero yo apenas respondía. Mis pensamientos se mezclaban entre la duda, la rabia y una sensación creciente de peligro. Miraba las luces pasar por la ventana y me preguntaba, ¿qué tipo de madre tendría que ser una mujer para sospechar que su propio hijo podría dañarla? Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Javier, sentí un escalofrío. La casa brillaba con una luz cálida, acogedora, pero yo sabía que esa calidez era solo fachada. Desde afuera podía ver las siluetas moviéndose dentro. Laura ordenando los platos, Javier sirviendo vino, los niños corriendo. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Al tocar el timbre, la puerta se abrió de inmediato. «¡Suegra!», dijo Laura con su sonrisa ensayada. «¡Qué gusto verla!». Su tono era dulce, pero sus ojos me recorrieron de arriba abajo, como quien inspecciona una pieza antes de subastarla. «Gracias, hija», respondí con una sonrisa tenue. «Todo se ve precioso». «Sí», nos esmeramos. «Hoy quería que fuera una noche especial», dijo, y me tomó del brazo para guiarme al comedor. El olor a comida recién hecha inundaba la casa. Guiso de carne, pan tostado, vino tinto abierto.
Clara estaba de pie en la cocina, con el delantal manchado y la mirada fija en mí. Apenas noté cómo negó sutilmente con la cabeza. Mi garganta se secó. Laura sirvió la sopa en mi plato personalmente. «Espero que le guste. La hice con una receta de mi madre», dijo, sonriendo. Yo la observé mientras el vapor subía del plato. No dije nada. Javier levantó su copa. «Por la familia», dijo. Y todos brindaron. Yo levanté la mía, pero no bebí. Tenía la mirada fija en Clara, que seguía observándome con un miedo que no era fingido. En ese momento supe que el mensaje no era una broma, y que esa cena no era una cena de reconciliación. La mesa estaba impecable. El mantel blanco de lino, los cubiertos relucientes, las copas alineadas como soldados. Laura siempre había tenido una obsesión por las apariencias, por ese brillo de perfección que oculta el moho debajo. Yo me senté despacio, observando cada detalle como si de ello dependiera mi vida. En cierto modo, así era. El mensaje de Clara seguía retumbando en mi cabeza. «No coma nada de lo que le sirvan hoy». Los gemelos corrieron hacia mí. «¡Abuela!», gritaron al unísono. Sus abrazos fueron mi primer respiro de la noche. Los besé con ternura, intentando que no notaran mi nerviosismo. Ellos eran la única pureza en esa casa llena de sombras. «¡Qué lindos están!», les dije. «Mamá nos vistió igual», respondió uno riendo. «Para que no los confundas», añadió el otro. Reí con suavidad, pero mi corazón estaba encogido. Cuando levanté la vista, Laura me observaba desde el otro extremo de la mesa. Sonreía, pero sus ojos estaban fríos, calculadores. «¿Le sirvo un poco más de vino, suegra?», preguntó. «No, gracias, hija. Prefiero agua», respondí. Su ceja se arqueó apenas, una señal mínima, pero suficiente. Ese gesto me confirmó que había algo en el vino también. Javier intentó suavizar el ambiente. «Mamá, Laura se esforzó mucho. No sabes cuánto quería que esta cena saliera bien». «Lo imagino», dije con una sonrisa que apenas podía sostener. «Huele delicioso». Clara entró en ese momento, con una fuente de carne en las manos. Al pasar detrás de mí, sus dedos rozaron mi hombro, y en ese leve contacto me dejó un papel arrugado. Lo tomé sin que nadie lo notara, lo escondí bajo la servilleta y lo abrí con disimulo. Decía solo 2 palabras: «Está mirando». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Quién estaba mirando? ¿Laura? ¿Alguien más? Miré alrededor. El comedor estaba lleno de reflejos. El vidrio de la vitrina, el marco dorado del reloj, la cuchara de postre perfectamente colocada frente a mí. Podía jurar que en cada superficie brillante algo me observaba. Laura comenzó a servir la carne en los platos. Primero a Javier, luego a los niños y por último a mí. El cuchillo brilló bajo la luz de la lámpara mientras cortaba con precisión quirúrgica. «Espero que le guste, señora Elena», dijo sin mirarme. Le puse el toque de vino que tanto le agrada. Asentí con una sonrisa forzada. El vino, otra vez el vino. Era como si me retara, como si supiera que yo ya sospechaba algo. Javier, ajeno o fingiendo estarlo, hablaba de negocios, de viajes, de cosas que no me interesaban. Su voz era hueca, distante. En un momento se detuvo y me dijo: «Mamá, Laura y yo hemos estado pensando que quizás deberías vender tu casa. Es muy grande para ti sola». Sentí el golpe directo al pecho. ¿Venderla? ¿Y a quién se le ocurrió esa idea? Laura intervino con su tono meloso. «Solo lo decimos por su bien. Esa casa necesita mantenimiento. Y usted ya está... bueno, ya sabe». Su sonrisa no ocultaba el veneno detrás de sus palabras. Tragué saliva. «Esa casa fue el sueño de tu padre», dije con voz serena. «Y los sueños no se venden». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Clara rompió la tensión trayendo una nueva bandeja, pero algo en su rostro me hizo entender que estaba aterrada. No era solo preocupación, era pánico. Mientras dejaba los platos, su mirada se cruzó con la mía y movió los labios sin emitir sonido. Pude leer lo que decía: «Revise su plato». El corazón me golpeó el pecho con fuerza. Apreté la servilleta sobre las rodillas, intentando no temblar. Cuando todos comenzaron a comer, fingí dar un pequeño sorbo. La carne estaba jugosa, tierna,
con ese aroma que me había acompañado desde mi juventud, pero sabía que bajo esa apariencia deliciosa podía esconderse algo mortal. Laura me observaba con el rabillo del ojo. Cada vez que yo levantaba el tenedor, ella lo hacía también. Esperaba. Si yo probaba la carne, ella comería. Si no lo hacía, se detendría. Un juego silencioso, perverso, donde la vida y la muerte se escondían detrás de cada bocado. Javier cortaba distraído su comida, ajeno al pulso invisible entre nosotras. Los niños reían sin comprender la tensión. El reloj marcaba las 8:30, y cada segundo parecía un eco interminable. Entonces lo noté. Una pequeña mancha verdosa en el borde de mi plato. Era mínima, apenas visible, pero no estaba en los demás. Mi respiración se volvió pesada. Me llevé la mano al cuello, fingiendo un leve mareo. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó Laura, acercándose con falsa preocupación. Solo un poco de calor, respondí. ¿Puedo tomar aire en el jardín? Claro, dijo ella, aunque su sonrisa se tensó un poco. Me levanté con dificultad, sosteniendo la servilleta, y caminé hacia la puerta del patio. Antes de salir, me giré y vi cómo Laura, al notar mi ausencia, bajó la mirada hacia mi plato y frunció el ceño. Algo no había salido como esperaba. El aire frío del jardín me devolvió el aliento. La luna colgaba sobre las bugambilias y los grillos cantaban entre las sombras. Saqué el papel del bolsillo y lo leí otra vez. Está mirando. Clara apareció minutos después, fingiendo que traía una bandeja vacía. Señora, no regrese a la mesa, susurró. Dime qué pasa, Clara. Mi voz temblaba. ¿Qué pusieron en mi plato? No lo sé exactamente, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero vi a la señora Laura poner un polvo en su carne cuando usted fue al baño. No lo hizo con nadie más. El suelo se me movió bajo los pies. Me apoyé en la baranda, sintiendo un mareo. No podía creerlo. La esposa de mi hijo, la madre de mis nietos, ¿intentando matarme? Clara, dije, escucha bien, no digas nada. Ella asintió. Solo prométame que no va a comer nada, por favor. Te lo prometo. Volví a mirar hacia el comedor desde la ventana. Laura reía, fingiendo naturalidad, mientras Javier hablaba con entusiasmo. Pero en su risa había algo extraño, una sombra, una prisa oculta, como quien espera que algo suceda pronto. Y entonces lo entendí. No era solo el plato. Era toda la noche, una trampa cuidadosamente preparada, y yo había caído en ella, solo que aún no lo sabían. Volví a entrar al comedor con una sonrisa falsa, fingiendo que el aire del jardín me había hecho bien. Laura me miró con ese gesto de superioridad que usaba como escudo. ¿Todo bien, señora?, preguntó con dulzura fingida. Sí, hija, ya me siento mejor. El aire fresco me ayudó. Me senté de nuevo. La cena continuó como si nada hubiera ocurrido, pero el ambiente había cambiado. Yo ya no veía la mesa, veía un campo minado. Cada plato, cada copa, cada movimiento tenía un significado oculto. Clara regresó desde la cocina, esta vez con una bandeja de sopa. Un último toque antes del postre, dijo Laura. Esta receta es especial. La palabra especial me sonó como un golpe. Observé cómo Clara servía las porciones. Cuando llegó a mí, lo hizo con extrema lentitud, y al inclinar la sopera, la cuchara tembló. Un poco del caldo cayó fuera del plato, sobre el mantel. Laura frunció el ceño, pero no dijo nada. Los niños ya estaban cansados y jugaban distraídos en el sofá. Javier hablaba por teléfono, ajeno a todo. Yo apenas respiraba. El aroma de la sopa era intenso, especiado, pero había algo más. Un olor agrio, casi metálico. No era imaginación. Era el olor de la traición. Tomé la cuchara, fingiendo interés. Parece deliciosa, dije. Pruebe, suegra. Le encantará, insistió Laura. Su voz era tan suave que casi sonaba maternal. Clara me miró desde la esquina, con el rostro blanco como la harina. Me llevé la cuchara a los labios y, justo antes de probarla, Clara tropezó accidentalmente con la silla de uno de los niños, haciendo que toda la sopera se derramara sobre la mesa. El caldo cayó sobre el mantel, las velas se apagaron y el silencio fue absoluto. Laura se levantó de golpe. «Clara, por Dios, eres una inútil». «Lo siento, señora», murmuró ella, recogiendo los pedazos.
Yo aproveché el caos para mirar discretamente lo que había caído al suelo. Entre el líquido y los restos de verdura, vi algo flotando, una pequeña cápsula abierta, del tamaño de una uña. Mi respiración se detuvo. No era un error, no era paranoia. Alguien quería matarme. Cuando la cena terminó, fingí estar cansada. Laura me ofreció llevarme, pero insistí en tomar un taxi. Como quiera, señora, dijo con una sonrisa tensa. Ojalá la próxima vez podamos disfrutar sin tantos accidentes. Seguro, respondí. La próxima será más tranquila. Caminé despacio hasta la puerta. Los gemelos me abrazaron antes de irme, y tuve que contener las lágrimas. Mientras los acariciaba, pensé que tal vez esa sería la última vez que los vería. Ya en el pasillo, Clara apareció detrás de mí, respirando agitada. Tenía algo en la mano, un pequeño frasco con un líquido oscuro. Esto estaba en la olla, susurró. Lo encontré cuando fui a limpiar. ¿Estás segura de que venía de ahí? Sí. Lo usó la señora Laura antes de servir su plato. Lo vi con mis propios ojos. Lo tomé con cuidado, envolviéndolo en mi pañuelo. El vidrio estaba tibio, como si aún guardara el calor del fuego. Gracias, Clara. No digas nada. Si te preguntan, no sabes nada. Pero, señora, haz lo que te digo, insistí. Si descubren que me advertiste, tú también estarás en peligro. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Cuídese, por favor. No te preocupes, hija. Ahora soy yo quien va a cuidar de ti. El taxi tardó una eternidad en llegar. Mientras esperaba en la vereda, miré hacia la casa. Por la ventana vi a Laura de pie, observándome desde la sala. Tenía los brazos cruzados, una sombra en el rostro. Cuando notó que la miraba, sonrió. Una sonrisa lenta, cruel, llena de confianza. Fue entonces cuando lo entendí. Ella creía que ya había ganado. Guardé el frasco dentro de mi bolso, junto con el teléfono. Mi reflejo en la ventana del taxi me devolvió una imagen que no reconocí. No era la de una mujer mayor, asustada. Era la de alguien que había cruzado una línea. Esa noche supe que el miedo se había acabado. El taxi avanzó entre las calles silenciosas. Yo miraba por la ventana, repasando los años de sacrificio que había hecho por mi hijo, las noches sin dormir, los turnos dobles, los regalos que jamás agradecieron. Todo por ese muchacho que ahora me miraba con indiferencia mientras su esposa planeaba mi muerte. No, pensé, esto no termina así. Al llegar a casa, puse el frasco sobre la mesa. El contenido brillaba débilmente bajo la luz. Tenía un tono ambarino, espeso, casi aceitoso. Algo dentro de mí sabía que, con ese líquido, Laura había cruzado el punto sin retorno. Saqué una libreta del cajón y empecé a escribir. Lo escribí todo: los mensajes, los gestos, el olor de la sopa, la mirada de Clara, la cápsula en el suelo, cada detalle, porque si algo me pasaba, alguien debía saber la verdad. No dormí esa noche. El amanecer me encontró frente a la ventana, con los ojos fijos en el horizonte. Cuando el reloj marcó las 8, ya tenía decidido lo que haría. Llamaría a alguien que aún me debía un favor. Alguien que sabía de venenos más que nadie. Mi difunto esposo había sido médico forense, y su mejor amigo, Ernesto, todavía trabajaba en el laboratorio municipal. Él sabría qué era ese líquido. Tomé el teléfono y marqué su número. ¿Elena? Respondió sorprendido. ¿Cuánto tiempo? Necesito verte, Ernesto. Es urgente. ¿Pasa algo malo? Digamos que podría pasar, y necesito saber antes de que sea demasiado tarde. Guardé el frasco en mi bolso, cerré la puerta y salí. El corazón me latía con fuerza, pero esta vez no de miedo, sino de determinación. No iba a permitir que me borraran de la historia que yo misma construí. Si Laura quería guerra, la iba a tener. Y esta vez, yo elegiría el campo de batalla. El laboratorio de Ernesto estaba igual que lo recordaba. Frío, silencioso, con ese olor a alcohol y metal que siempre me resultó insoportable. Él seguía igual también, solo un poco más encorvado, con las manos manchadas por el tiempo y los ojos cansados de mirar horrores. Cuando me vio, dejó los guantes sobre la mesa y me abrazó con ternura. No pensé que volvería a verte en estas circunstancias, Elena. Su voz era grave, amable, pero cargada de preocupación. ¿Ni yo?, respondí, sacando el frasco del bolso. Necesito que analices esto. ¿Qué es?
Algo que me sirvieron en la cena. Ernesto arqueó una ceja. ¿La cena? ¿Y por qué crees que...? Solo hazlo, interrumpí, casi suplicando. Y dime la verdad, pase lo que pase. Lo observé mientras colocaba el líquido en un pequeño tubo y lo introducía en una máquina vieja que zumbaba con un sonido monótono. El tiempo se volvió denso. Cada segundo era una gota de sudor resbalando por mi espalda. Ernesto me miró con un gesto que no olvidaré jamás. ¿Quién te sirvió esto, Elena? Mi nuera. ¿Y quién preparó la comida? Ella también, pero la empleada dice que no estaba sola. Él suspiró, apoyando las manos en la mesa. Lo que hay aquí es arsénico, puro. La palabra se clavó en mi pecho como una lanza. El sonido del laboratorio desapareció. Solo escuché mi respiración agitada, mis latidos desbocados. ¿Estás segura?, logré decir. Completamente. Y no solo eso. Tomó otro papel, donde anotó algo más. Este tipo de arsénico no se consigue fácilmente. Es un compuesto antiguo, usado en laboratorios médicos hace décadas. Mi mente empezó a correr. Antiguo, médico, mi difunto esposo. ¿Podría venir de un lugar personal?, pregunté. Ernesto me miró con cautela. Elena, este compuesto lo usaba tu esposo en los años 90, cuando trabajaba en la morgue. Solo había 3 personas que tenían acceso. Él, yo y alguien más. ¿Quién?, susurré. Tu hijo, Javier. Su voz fue casi un suspiro. Él solía acompañarlo de niño, ¿recuerdas? Le encantaba revolver los frascos y hacer preguntas. El mundo se me vino abajo. No, no podía ser. Javier, mi niño. Me agarré del borde de la mesa para no caer. Ernesto, no, él no. No puedo asegurarlo, pero quien preparó esto sabía perfectamente lo que hacía. No era improvisación. El silencio se hizo eterno. Las paredes del laboratorio parecían cerrarse sobre mí. Por un momento, deseé que todo fuera una pesadilla. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él. No lo sé, dije con voz quebrada. Pero no puedo ir a la policía aún. No sin pruebas de que fue él. Ernesto asintió, comprendiendo sin palabras. Te ayudaré, pero prométeme algo. ¿Qué cosa? No hagas nada de lo que puedas arrepentirte. Sonreí sin alegría. Ernesto, a mi edad, ya no hay espacio para el arrepentimiento, solo para la verdad. Volví a casa con el cuerpo cansado y el alma en guerra. Cada paso que daba me parecía ajeno, como si caminara dentro de otra vida. No podía quitarme de la cabeza la posibilidad de que mi propio hijo estuviera involucrado. Encendí la lámpara del escritorio y saqué los álbumes viejos. Allí estaban las fotos. Javier de niño, su sonrisa sin malicia, su padre detrás, orgulloso. En otra, los 3 en la playa, riendo bajo el sol. ¿Qué había pasado con ese niño dulce? ¿En qué momento el amor se convirtió en ambición? Recordé una conversación antigua. Julián, mi esposo, le decía a Javier, algún día todo esto será tuyo. Pero recuerda, hijo, las herencias también pueden destruir. Y Laura había llegado años después, con su sonrisa de porcelana y su mirada calculadora. Ella no solo había conquistado a mi hijo, lo había moldeado. Había hecho de él un reflejo de su codicia. El sonido de mi teléfono me sacó del trance. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Le gustó la sopa? El alma se me heló. No había nombre, no había firma, solo esa frase. Cerré el puño con tanta fuerza que las uñas me marcaron la piel. Respiré hondo. No iba a responder. No iba a darles el gusto de saber que me habían asustado. Pero el miedo ya no era miedo. Era furia. Y la furia puede ser el combustible más peligroso cuando se enciende en el corazón de una madre. Pasé el resto del día planeando en silencio. Si quería sobrevivir, necesitaba más que intuición. Necesitaba pruebas. Guardé una cámara pequeña en mi bolso, la que usaba para grabar cumpleaños. También un frasco vacío, idéntico al que me dio Clara. Esa noche llamé a mi hijo. Javier, gracias por la cena de ayer. Estuvo deliciosa, le dije con voz dulce. Me gustaría invitarlos el próximo domingo, aquí en casa. ¿En serio, mamá?, preguntó sorprendido. Claro, quiero compensarlos por tanto esfuerzo. Pude sentir cómo su tono se suavizaba al otro lado de la línea. Laura estará feliz. Perfecto, dije, sonriendo en la oscuridad. Díganle que prepararé algo especial. Cuando colgué, sentí una paz extraña. Ya no era la misma mujer temerosa de días atrás.
Ahora sabía lo que ellos planeaban. Y lo más importante, sabía que estaban seguros de que no lo sabía. Eso jugaba a mi favor. Antes de dormir, volví a abrir el mensaje de Clara. No coma nada de lo que le sirvan hoy. La joven me había salvado la vida. Decidí llamarla, pero su número ya no existía. La habían despedido, tal vez amenazado. Otra víctima silenciosa de la crueldad de Laura. Miré al espejo. Por primera vez en años, vi en mi rostro una expresión que no recordaba. Determinación. Ya no era la madre que buscaba comprensión. Era una mujer que iba a recuperar su dignidad y su justicia. Afuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza. El agua golpeaba los cristales con un sonido hipnótico. Pensé en Ernesto, en las palabras de mi esposo, en el niño que una vez fue Javier. Y me prometí que, cuando todo terminara, nadie volvería a envenenar mi mesa, ni mi cuerpo, ni mi alma. El agua siguió cayendo, hirviendo sobre el tejado como la verdad que acababa de descubrir. La verdad que, tarde o temprano, siempre sale a la superficie. Dicen que cuando una mujer guarda silencio, no es porque haya renunciado, sino porque está preparando algo. Y yo, esa mañana, amanecí en silencio. El sol entraba por la ventana, filtrándose entre las cortinas como una promesa. Pero en mi pecho ya no había promesas, solo un propósito: terminar con el juego que habían empezado. La noche anterior casi no dormí. Releí una y otra vez el informe de Ernesto, la confirmación del arsénico, la prueba de que lo que sentí en mi piel no era paranoia. Mi hijo y su esposa habían cruzado un límite del que no se vuelve, y yo había cruzado otro: el miedo. Me senté frente a la mesa del comedor, la misma donde tantas veces celebramos cumpleaños, donde soplábamos velas y brindábamos por un futuro que ahora parecía una mentira. Extendí sobre ella el frasco vacío, la cámara pequeña y un cuaderno donde empecé a escribir nombres, fechas y detalles. Si todo salía mal, ese cuaderno sería mi testimonio, mi voz después del silencio. A media mañana recibí una llamada de Javier. «Mamá, Laura está emocionada con la invitación», dijo, fingiendo entusiasmo. «Dice que te ayudará con la cena si lo necesitas». «No será necesario, hijo. Tengo todo bajo control», respondí. Me agradeció con ese tono cortés y distante que adoptó desde que se casó con ella. Después de colgar, sentí una punzada en el pecho. Era imposible no recordar al niño que corría por la casa con las rodillas raspadas, al que me decía «te quiero» sin motivo alguno. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Lo mató la ambición, el miedo o la mujer que eligió? Me quedé mirando las fotos del pasillo. En una, Javier tenía 5 años y llevaba el delantal de su padre, fingiendo ser médico. Su sonrisa era tan pura que dolía verla. Los hijos crecen, pero el amor no siempre crece con ellos, pensé. A veces se marchita como las flores que uno riega con lágrimas. Suspiré y continué con lo mío. Preparé una lista de ingredientes, no para cocinar, sino para planificar. El domingo, ellos volverían a mi casa, y esa vez, la cena sería mía. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa tarde fui al mercado. Compré las verduras más frescas, el vino más caro y un postre que Laura siempre decía amar, tiramisú. La vendedora me preguntó si celebraría algo. Sí, respondí con una sonrisa. Algo importante. De regreso a casa, pasé por el laboratorio de Ernesto. Me entregó una pequeña bolsa con guantes, sobres de muestra y un líquido inofensivo con el que reemplazamos el resto del arsénico para hacer la trampa. «Elena, ¿estás segura de esto?», preguntó, preocupado. «Completamente. No quiero matarlos, Ernesto. Quiero que el mundo vea quiénes son». Él asintió, sin decir nada más. Los días previos fueron un ensayo de serenidad. Caminaba por la casa, practicando mis gestos, mi sonrisa, mis frases. Me miraba al espejo y decía en voz alta: «Qué gusto tenerlos de nuevo en casa». Sabía que debía sonar natural. Si algo aprendí en mis 65 años, fue que la calma puede ser el disfraz más poderoso. El sábado por la noche, mientras terminaba de limpiar, escuché el timbre. Era Clara. No sabía si volvería a verla. Sus ojos estaban hinchados, la voz temblorosa. «Señora». No me quedé tranquila.
Tenía que saber cómo estaba. La abracé. Estoy viva gracias a ti. No podía quedarme callada. Lo que vi me persigue. Ya no te preocupes, hija. Todo saldrá bien, pero necesito que me ayudes una vez más. Le expliqué mi plan: grabar la cena, registrar las conversaciones, obtener las pruebas que demostrarían que todo era cierto. Clara dudó. ¿Y si la señora Laura se da cuenta? No lo hará. Ella cree que me quebré, pero no sabe que una mujer herida también puede ser peligrosa. Esa noche, mientras Clara colocaba discretamente la cámara en un jarrón del comedor, pensé en todas las mujeres que fueron llamadas locas por sospechar la verdad. Pensé en mi madre, en mis abuelas, en todas las que amaron tanto que olvidaron amarse a sí mismas. Yo no iba a ser una más. El domingo llegó envuelto en un aire distinto. El sol brillaba con una calma que parecía ironía. Preparé la mesa con esmero, el mantel bordado, la vajilla de porcelana, las copas de cristal. Nada debía parecer fuera de lugar. A las 7 en punto, el timbre sonó. Laura fue la primera en entrar, perfumada y sonriente. ¡Qué sorpresa, suegra! No pensé que tuviera tantas energías para cocinar. Nunca se me acaba la energía para mi familia, respondí con una sonrisa afilada. Javier entró detrás, con los niños dormidos en brazos. Los dejaremos en la habitación de arriba, dijo. Asentí. Mientras subían, lancé una mirada rápida al jarrón del comedor. La cámara estaba grabando. La cena comenzó como un espectáculo. Risas falsas, brindis ensayados, halagos que dolían. Yo serví la comida con la calma de quien ya lo sabe todo. Laura tomó el primer bocado. Deliciosa, suegra. Debería cocinar más seguido. Gracias, hija. Me alegra que confíes en mí. Javier levantó su copa. Por la reconciliación, dijo. Por la verdad, respondí, mirando la lente escondida tras las flores. Bebimos. La cámara lo registró todo. Las palabras, los gestos, las miradas. Y lo que ocurriría después, nadie lo olvidaría. Esa noche, cuando se marcharon, la casa quedó en silencio otra vez. Pero no era el silencio del miedo. Era el silencio que precede a la justicia. Apagué las luces y guardé la cámara en mi bolso. Sabía que el video que contenía esa grabación tenía el poder de cambiarlo todo. Y lo haría, porque antes del veneno había existido el amor. Y cuando el amor muere, lo único que queda es la verdad. Y una mujer dispuesta a hacerla arder. El reloj marcaba las 8 en punto cuando el timbre volvió a sonar. Esa misma sensación recorrió mi cuerpo. El temblor previo a la tormenta. Pero esta vez no era miedo. Era precisión. Cada detalle de esa noche había sido medido. Los platos, las copas, el vino y, sobre todo, las palabras. Abrí la puerta y los recibí con una sonrisa que hasta a mí me sorprendió. «Qué gusto verlos de nuevo», dije, con un tono cálido. Laura me besó en la mejilla. Su perfume era el mismo de siempre, dulce y pesado, como una máscara que intentaba tapar la podredumbre. «Esperábamos esta cena, suegra», dijo con fingida alegría. «Y parece que huele delicioso». «Es mi receta especial», respondí, la misma que preparaba su suegro. Javier me abrazó con torpeza. Lo sentí distante, nervioso. Había algo en su mirada, una sombra, como si supiera que algo estaba fuera de lugar, pero no pudiera decir qué. Nos sentamos en la mesa. El mantel era blanco, las copas brillaban, y en el centro, el jarrón con flores ocultaba el pequeño lente de la cámara. Todo estaba listo. Comencé a servir la sopa. Mis manos estaban firmes, aunque por dentro mi corazón rugía como una máquina. Laura me observaba con atención. Sabía que, en su mente, aún confiaba en que me tenía bajo control. «Debe estar cansada, suegra», comentó. «Puedo servir yo si quiere». «No, querida», respondí suavemente. «Esta cena es mía. Hoy quiero hacerlo todo yo». Serví su plato primero, luego el de Javier, y por último, el mío. Las porciones eran idénticas, el color y el aroma perfectos, pero solo una contenía lo que ella planeó una vez para mí. El líquido en su plato no era veneno, era la verdad, un reactivo inofensivo que, al mezclarse con el vino, cambiaría de color, revelando exactamente qué copa había sido manipulada. «Brindemos», dije, levantando la copa. «Por la familia», respondió Javier. «Por la sinceridad», añadí, sin apartar la vista de Laura. Chocamos las copas.
El sonido del cristal se grabó en la cámara, limpio, agudo, como el preludio de una confesión. Laura bebió. Yo también. Pero Javier solo mojó los labios. Ahí supe que algo en su interior aún luchaba. La cena siguió entre risas forzadas. Ellos comían. Yo fingía comer. Cada palabra pesaba. Cada mirada era un movimiento en el tablero. Y cuando Laura se inclinó para servirse más vino, lo vi. Sacó de su bolso una pequeña bolsita transparente, idéntica a la del frasco que Ernesto analizó. Mis manos se helaron, pero mi voz no tembló. «Déjame ayudarte, hija», dije, acercando mi copa. Ella sonrió. «No, suegra, no se preocupe». Insisto. Tomé la botella y la serví yo misma, vertiendo el líquido que ella había preparado, pero en su copa. Ella no lo notó. Todo ocurrió en segundos, y la cámara, silenciosa, lo captó todo. La sopa se enfriaba. El ambiente se volvió denso, pesado. Laura comenzó a hablar de mis errores como madre, de mis exageraciones, de cómo solo quería ayudar a Javier a tener una vida mejor. Yo la escuchaba. Cada palabra era un cuchillo. «Usted no entiende, suegra. Los tiempos cambiaron. Usted se quedó atrás, con sus manías y sus reglas». «¿Reglas?», repetí, en voz baja. «¿Te refieres a no envenenar a la gente en la mesa?». Ella se congeló. Javier la miró, confundido. «¿Qué estás diciendo, mamá?». «Lo que oíste». Me levanté despacio. Tomé la cámara del jarrón y la encendí, mostrándoles la luz roja. Esta grabación empezó cuando ustedes entraron por la puerta. Mi voz era firme, serena. Tengo cada palabra, cada gesto, incluso cuando cambiaste el contenido de mi copa. Laura palideció. «¿De qué habla? Eso es absurdo». «No tanto como el mensaje que me enviaste la noche de la primera cena. Le gustó la sopa, ¿recuerdas?». Su rostro perdió el color. Javier me miró horrorizado. «¿Qué mensaje, Laura?». Ella tartamudeó, buscando una salida. «Está loca. Todo esto es un montaje». «¿Montaje?», pregunté, sonriendo. «Entonces no te importará ver cómo reacciona el vino cuando entra en contacto con lo que pusiste en tu copa». Tomé la botella y vertí unas gotas en su vaso. El líquido se volvió de un tono verdoso, espeso, como si algo hirviera dentro. Un olor metálico llenó la habitación. Javier se levantó de golpe. «¿Qué demonios es eso?». «La prueba de que la mujer que elegiste quiso matarme», dije, mirándolo directamente. «Y lo peor, Javier, es que tú lo sabías». El silencio cayó como un trueno. Laura rompió en gritos, negándolo todo, pero Javier se desplomó en la silla. Lloraba. Su llanto no era de culpa, sino de derrota. Sabía que todo estaba perdido. «Yo no lo planeé así, mamá», balbuceó. «Ella me dijo que era solo un tranquilizante, que te haría dormir». «¿Y le creíste?», pregunté. «¿Tanto deseabas callarme que no te importó si volvía a despertar?». Javier bajó la cabeza. Laura se levantó y corrió hacia la puerta, pero yo la detuve. «No te vayas. La policía ya debe estar en camino». Su rostro se descompuso. «¿Qué?». «Elena», dijo Javier desesperado. «Por favor, no lo hagas». «Ya lo hice. Llamé antes de que llegaras. No lo hice por venganza, hijo. Lo hice por verdad». Los minutos siguientes fueron eternos. El ruido de la sirena rompió el aire pesado. Los niños lloraban en el piso de arriba. Cuando la puerta se abrió, 2 oficiales entraron. Les entregué el video, el frasco, el vino, todo. Laura fue esposada entre gritos. Javier intentó hablarme, pero no lo escuché. Solo lo vi marcharse detrás de ella, cabizbajo, derrotado. 2 sombras alejándose por el pasillo que una vez fue hogar. Me quedé sola, mirando la mesa vacía, el mantel manchado, las copas aún temblando. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio no era soledad, era justicia. Esa noche apagué las luces y subí lentamente las escaleras. El eco de mis pasos acompañaba el latido de mi corazón. En el umbral de mi habitación me detuve. El aire olía a limpieza, a libertad. Abrí la ventana. El viento entró, fresco, como una bendición, y me permití llorar, no por el dolor, sino por la paz que llega cuando ya no se teme a nadie. Miré al cielo y susurré. Lo logré, Julián. No pudieron conmigo. Cerré los ojos, dejando que el aire nocturno me envolviera. Esa fue la noche en que volví a respirar sin miedo,
Han pasado 3 días desde aquella noche. 3 días desde que las sirenas iluminaron mi casa, desde que los gritos de Laura resonaron hasta perderse entre los ecos de la madrugada. 3 días desde que mi hijo bajó la cabeza y se marchó sin mirar atrás. El silencio que quedó después no era el de la paz, era el del vacío. Esa clase de silencio que se instala cuando uno se da cuenta de que la verdad tiene un precio. Y ese precio casi siempre es la soledad. Los vecinos comenzaron a evitarme. En el mercado ya nadie me saludaba como antes. Algunos cuchicheaban cuando pasaba. Otros fingían no verme. Y aunque dolía, entendía que la gente teme acercarse a quien se ha enfrentado al mal, incluso cuando el mal tenía apellido familiar. Me refugié en mi rutina. Preparar café, regar las plantas, ordenar las fotografías, todo con una calma forzada. Pero había algo en el aire, una sensación persistente de que aún no todo había terminado, como si las sombras que creía haber desterrado se negaran a abandonar mi casa. La tarde del tercer día, mientras tejía junto a la ventana, escuché el timbre. No esperaba a nadie. Al asomarme por la mirilla, vi a un hombre de traje oscuro, con un maletín y una expresión demasiado seria para ser un vendedor. Abrí la puerta con cautela. ¿La señora Elena Gutiérrez?, preguntó, mostrando una identificación. Sí, soy yo. ¿Qué desea? Mi nombre es Ramiro Castañeda, del Ministerio Público. Vengo a entregarle una notificación y a hacerle unas preguntas sobre el caso de su nuera. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Ha pasado algo? Eso es lo que queremos aclarar. ¿Puedo pasar? Lo invité a entrar. Ramiro tenía una presencia imponente, pero su tono era cortés, incluso empático. Sacó unos papeles del maletín y los colocó sobre la mesa. Señora Gutiérrez, su testimonio fue clave para el arresto de la señora Laura Medina y su hijo, el señor Javier Gutiérrez. Mi hijo no fue arrestado, interrumpí. Solo declararon que lo interrogarían. Así es, pero hay nuevos elementos. Me senté, temiendo lo que vendría. Ramiro abrió una carpeta y deslizó hacia mí una fotografía. Era una imagen borrosa, tomada en un estacionamiento subterráneo. En ella se veía a Javier hablando con una mujer que no era Laura. Alta, cabello castaño, rostro parcialmente cubierto. ¿La reconoce?, preguntó. No, respondí, aunque algo en su silueta me resultaba familiar. Su nombre es Silvia Ortega. Trabajaba en el hospital donde su esposo laboró durante años. También fue su asistente en los últimos meses antes de que falleciera. Tragué saliva. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Ramiro se reclinó en la silla, observándome con atención. Tenemos razones para creer que Silvia fue quien consiguió el arsénico. Los registros del laboratorio donde su esposo trabajaba indican que ella retiró el compuesto hace 6 meses, usando su antiguo número de empleado. Sentí un vértigo profundo. Eso significa, murmuré, que lo tenían planeado desde antes. Exactamente. Y lo más inquietante, añadió, es que no actuaban solos. Me miró directamente a los ojos. Hay evidencia de que alguien más financió la compra de ciertos materiales, alquiló una casa y ordenó la vigilancia de su domicilio. ¿Qué? ¿Me estaban vigilando? Durante meses, señora Gutiérrez, desde mucho antes de aquella primera cena. Me quedé en silencio. La piel se me erizó. Una parte de mí ya lo intuía, pero escucharlo en voz alta fue como recibir un golpe seco en el pecho. Ramiro continuó. Su nuera lo confesó parcialmente durante el interrogatorio. Dijo que había un tercero, alguien que la presionaba para terminar lo que empezó, pero se negó a dar nombres. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Y mi hijo? ¿Qué dice él? Asegura no saber nada, pero creemos que miente. Ramiro se levantó y caminó hasta la ventana. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo la sala con un tono dorado y melancólico. Le diré algo fuera del registro, dijo volviéndose hacia mí. No confíe en nadie todavía. Si nota algo extraño, comuníquese directamente conmigo. Asentí, sintiendo cómo el peso del miedo regresaba lentamente a mis hombros. Él guardó los papeles y se marchó, pero antes de salir, dejó un sobre la mesa. Esto lo dejaron en la oficina esta mañana, dirigido a usted. No sabemos quién lo entregó. Cuando la puerta se cerró, me quedé mirándolo por varios segundos. Era un sobre blanco, sin remitente. Solo mi nombre escrito a mano,
con una caligrafía que reconocí de inmediato, la de Javier. Mis dedos temblaban mientras lo abría. Dentro había una carta, escrita con prisa. Decía: «Mamá, no todo es como parece. No creas lo que te dicen. Yo no quería hacerte daño, pero alguien me obligó. Si supieras lo que descubrí después, hay cosas que ni Laura ni yo controlábamos. Perdóname, no puedo quedarme. Me están vigilando. Si quieres entenderlo todo, busca en el armario del taller viejo. Allí guardé lo que mi padre nunca quiso que nadie encontrara». Se me heló la sangre. El taller, el mismo donde Julián, mi esposo, pasaba horas ordenando sus archivos después de jubilarse. Ese lugar que había permanecido cerrado desde su muerte. Esa noche no pude dormir. La carta descansaba sobre mi mesa de noche, y yo no dejaba de mirarla, como si las letras pudieran cambiar si las observaba el tiempo suficiente. Lo que mi padre nunca quiso que nadie encontrara. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que Julián también estuviera implicado, aún después de muerto? A las 3 de la madrugada, encendí una linterna, tomé la llave del taller y bajé las escaleras. El aire olía a madera vieja y humedad. El candado oxidado cedió con un crujido. Dentro, el polvo cubría todo. Herramientas, cajas, frascos etiquetados con nombres químicos. Todo estaba igual que cuando él vivía. Caminé con cuidado, apartando telas de araña, hasta llegar al viejo escritorio. En el segundo cajón encontré una carpeta con mi nombre. La abrí. Había fotografías, notas médicas y algo más. Una lista con 3 nombres: Silvia Ortega, Laura Medina y Elena Gutiérrez. Me quedé helada. A un lado de los nombres, mi esposo había escrito una sola palabra: ensayo. El mundo giró. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. No entendía nada. ¿Ensayo de qué? ¿Había usado a esas mujeres, a nosotras, como parte de algún experimento? Busqué entre los papeles y encontré una carta fechada 2 meses antes de su muerte. Si lees esto, Elena, significa que la verdad salió a la luz. Lo que empezó como investigación se volvió una maldición. No confíes en nadie, ni siquiera en Javier. Hay personas que harían cualquier cosa por recuperar lo que escondí. El ruido de un coche frenando frente a la casa me hizo saltar. Corrí hacia la ventana y vi, bajo la lluvia, un vehículo oscuro. Dentro, una silueta encendió un cigarrillo. Esperó. No se movía. El miedo me recorrió de pies a cabeza. Cerré la cortina y apagué la linterna. Apreté la carta contra el pecho y susurré: «¿Qué hiciste, Julián? ¿Qué hicimos todos?» Esa noche entendí algo que me heló por dentro. La traición de Laura y Javier no era el principio, sino el eco de algo más antiguo, más profundo. Un secreto que mi esposo había enterrado antes de morir, y que ahora alguien estaba decidido a desenterrar, cueste lo que cueste. Me encerré en mi habitación, sosteniendo las cartas, los papeles y el miedo entre las manos. La lluvia no cesaba, y mientras las gotas golpeaban el cristal, supe que la historia no había terminado, porque cuando una verdad lleva demasiado tiempo escondida, siempre encuentra su manera de volver a la superficie. Y esta vez, no pienso esperar sentada a que me toque la puerta. No dormí en toda la noche. Las sombras se movían en las paredes como si la casa entera respirara un aire ajeno, antiguo, cargado de secretos. Cada rincón parecía susurrar el nombre de Julián, mi esposo. Durante años lo había recordado como un hombre noble, un médico entregado, un esposo amoroso. Pero esa noche, el peso de las cartas y de la carpeta hallada en su taller aplastaba esa imagen como una figura de vidrio rota entre mis manos. El amanecer llegó sin aviso. La luz atravesó las cortinas, iluminando el escritorio donde reposaban los papeles que había encontrado: informes clínicos, nombres de pacientes, resultados químicos, y en todos ellos una misma sustancia destacada con tinta roja: arsénico trióxido. Mi respiración se volvió pesada. Aquello no era una coincidencia. Era una advertencia que había estado frente a mí todo el tiempo. Tomé el teléfono y marqué el número de Ramiro Castañeda, el investigador que me había visitado el día anterior. Contestó con voz somnolienta: «Señora Gutiérrez, ¿está bien? Necesito verlo. Es urgente. Encontré algo en el taller de mi esposo». ¿Qué encontró? Pruebas de que él sabía todo. El silencio del otro lado fue largo. «Voy para allá», dijo finalmente.
Ramiro llegó 1 hora después. Llevaba su habitual traje oscuro y una expresión de alerta. Cuando entró, la casa aún olía a humedad y a café recién hecho. Le mostré la carpeta, los informes, las cartas. Él los revisó con atención, frunciendo el ceño. Esto cambia todo. Su voz era grave. Su esposo trabajaba en un proyecto experimental del hospital, ¿verdad? Sí, algo relacionado con tratamientos oncológicos. Me decía que estaban buscando una forma de controlar la expansión de tumores con microdosis de arsénico. Exactamente, asintió. Pero hay registros de que ese programa fue cerrado hace 10 años, después de que murieran 2 pacientes de forma inexplicable. Mi piel se erizó. ¿Está diciendo que Julián? No lo sabemos aún, pero estos documentos prueban que él siguió con la investigación por su cuenta, fuera de los registros del hospital. Ramiro colocó sobre la mesa una fotografía en blanco y negro. En ella se veía un grupo de médicos de pie frente a un cartel que decía: Proyecto ELARA, terapias experimentales de microdosis controladas. Reconocí el rostro de Julián en el centro. A su lado estaban Silvia Ortega y un tercer hombre que no conocía. Un detalle me llamó la atención. Todos llevaban un broche metálico con una E grabada. ELARA, susurré. Era el nombre que él mencionaba a veces, como si hablara de algo sagrado. ELARA era el nombre de su proyecto, confirmó Ramiro. Pero según los archivos, el financiamiento provenía de una empresa privada que desapareció hace años. Se levantó y empezó a caminar por la sala. Su hijo Javier trabajaba en el mismo hospital, ¿verdad? Sí, Julián lo ayudó a entrar. Entonces, lo más probable es que haya tenido acceso a los archivos antiguos. Y si esa mujer, Laura, se involucró, el proyecto revivió, completé, sintiendo el peso de las palabras en mi boca. Ramiro se fue poco después, prometiendo investigar el paradero de Silvia Ortega y del misterioso tercer hombre de la foto. Yo me quedé sola, con el sonido del viento colándose por las rendijas del taller. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, así que decidí hacer lo que nunca imaginé: regresar al hospital donde Julián trabajó los últimos años. El edificio, un bloque gris y silencioso, seguía en pie. El guardia de seguridad, un hombre mayor, me reconoció. ¿La señora Gutiérrez? Qué gusto verla, aunque lamento tanto lo de su marido. Gracias, Tomás. Necesito pasar al laboratorio antiguo. ¿El de la planta baja? Dijo, sorprendido. Pero eso lleva cerrado años. Solo serán unos minutos. Con un suspiro, me entregó las llaves. El aire del laboratorio estaba cargado de polvo y memoria. Los frascos aún tenían etiquetas con la letra de Julián. Solución base, compuesto X, prueba 19. Caminé hasta el escritorio del fondo. Había un cajón cerrado con llave, pero en el bolsillo del abrigo de Julián, guardado como reliquia desde su muerte, encontré una vieja llave de metal. Encajó a la perfección. Dentro, un cuaderno con la misma E grabada. Lo abrí. Cada página era un mapa del horror. Anotaciones detalladas de pacientes, dosis, reacciones, y al final, un párrafo subrayado. El compuesto E tiene potencial regenerativo, pero su acumulación produce deterioro neurológico progresivo. Silvia insiste en continuar. Javier muestra interés en comercializar el resultado. Me niego. Si me pasa algo, sabrán quién traicionó el proyecto. El corazón me martillaba el pecho. Silvia y Javier, susurré. Eran ellos desde el principio. Salí del laboratorio temblando. El viento azotaba las ventanas del pasillo y sentí que cada paso me alejaba más de la vida que conocí. Mi hijo había traicionado a su padre, robado su investigación y utilizado a su esposa como cómplice. Pero lo peor era otra cosa. El veneno que me habían dado no era para matarme, era para probarme. Recordé las palabras de la carta. Ensayo. Ellos querían ver cómo reaccionaba el cuerpo ante una microdosis. Querían usarme como experimento. El estómago se me revolvió. Me apoyé contra la pared para no caer. Era demasiado. Demasiada traición, demasiado dolor. Pero entonces algo cambió dentro de mí. El miedo se transformó en una llama firme, silenciosa. No podía permitir que el legado de Julián, corrompido por su propio hijo, siguiera vivo. Tenía que acabar con todo. Esa noche regresé al taller. Encendí una lámpara vieja y saqué del cajón los frascos restantes del proyecto.
Algunos estaban rotulados con fechas recientes. Javier había estado allí, probablemente antes de intentar envenenarme. Decidí grabar un video. Me senté frente a la cámara, con las cartas y los documentos extendidos sobre la mesa. Mi nombre es Elena Gutiérrez, comencé. Si están viendo esto, significa que la verdad por fin salió a la luz. Conté todo. El experimento, la conspiración, la muerte de Julián, la traición de Javier y Laura y el intento de asesinato. No busco venganza, dije con voz firme. Busco que el nombre de mi esposo no quede manchado por quienes usaron su trabajo para dañar. Guardé la grabación en una memoria USB y la dejé en el sobre que Ramiro me había dado. Al día siguiente, la envié a su oficina. Pasaron 3 semanas. La policía encontró a Silvia Ortega en un hotel de Veracruz, intentando huir del país. En su bolso llevaba documentos que confirmaban el intento de reactivar el proyecto El Ara. Javier, en cambio, seguía desaparecido. Pero una madrugada recibí un mensaje desde un número desconocido. No puedo escapar del legado de papá. Perdóname, mamá. Todo terminó. Esa fue la última vez que supe de él. Hoy, mientras escribo estas líneas, la casa vuelve a oler a café y a jazmines. Las paredes están en calma, pero ya no soy la misma mujer que un día creyó en la bondad de todos. He aprendido que el amor no siempre protege, a veces ciega, y que el perdón, aunque noble, no puede existir sin verdad. Guardo los papeles del proyecto El Ara en una caja sellada. No los destruiré, pero tampoco permitiré que nadie los use. Ese será mi legado, custodiar la línea que separa el conocimiento de la ambición. A veces me siento frente a la tumba de Julián y le hablo como si aún pudiera escucharme. Todo se acabó, amor. La verdad ya no pesa sobre nosotros. El viento sopla entre los cipreses y en ese murmullo siento algo parecido a la paz, no completa, no eterna, pero suficiente. Antes de marcharme, dejo una flor blanca sobre su tumba y por primera vez en años sonrío, porque sobreviví al veneno y también al silencio. Han pasado meses desde aquella última noche en que cerré para siempre la puerta del taller de Julián. La casa ahora respira distinto. Ya no hay voces que hieran ni miradas que midan mi valor. Solo el sonido de los pájaros al amanecer y el murmullo del viento colándose entre las cortinas. He aprendido a convivir con la soledad, no como castigo, sino como espacio sagrado, porque la soledad también cura, también enseña. En ese silencio encontré respuestas que no estaban en ningún laboratorio, ni en ningún expediente policial. Estaban dentro de mí. Durante años viví creyendo que amar era soportar, que callar era proteger, que ser madre era perdonar aunque te desangraras por dentro. Pero ya no. Hoy entiendo que el amor sin respeto no es amor, es obediencia disfrazada de cariño. A veces pienso en Javier, no con odio, sino con esa tristeza que deja la ausencia de quien pudo ser y no fue. No sé dónde está, ni si aún vive, pero donde sea que esté, espero que haya entendido lo que destruyó por ambición. Y de Laura, prefiero no hablar. La justicia se encargará de lo que yo ya solté. He vuelto a coser, a leer y a escribir pequeñas cartas para mí misma. Cada día me repito, no fuiste débil, fuiste paciente. Y cuando la culpa intenta regresar, la miro de frente y le digo, yo también merezco estar viva. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. Mi voz es la de muchas mujeres que alguna vez fueron silenciadas en su propia casa. Y si tú también has sentido miedo, o te has sentido sola, recuerda esto. No hay veneno más peligroso que el que nos hace creer que no valemos nada. Pero antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me ayuda a saber que estás aquí, apoyando estas historias que salen del corazón. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, qué sentiste con esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Soy Elena Gutiérrez y esta fue mi historia.